O'Farrell Webinars, en su ciclo sobre la ley Bases, Mesa Redonda con especialistas, presenta Reforma Tributaria, Paquete Fiscal y RIGI. Muchas gracias por haberse conectado en este webinar, que es otro de los webinars que está realizando el estudio a los efectos de tratar la ley de bases y las distintas modificaciones que se implementaron a través de la ley 27742 y hoy en día trataremos la 27743. Agradecemos muchísimo a todos ustedes. Sabemos que es una semana complicada, sobre todo para los que nos dedicamos al ámbito tributario, están venciendo la moratoria, con lo cual esto es de agradecer que se hayan podido comunicar en esta hora del día para analizar y tratar algunos de los aspectos fundamentales. Seguramente mucha de la gente que está aquí ha participado en distintas charlas que se han organizado desde el 8 de julio a la fecha respecto a las modificaciones. Por tanto, nuestra idea en esta charla es no robarles mucho tiempo, no dedicar mucho tiempo a cuestiones de detalles, porque sería imposible tratar los temas que tenemos pensados tratar en este webinar en el tiempo que tenemos con un detalle en profundidad. Por tanto, lo que haremos es tratar algunos aspectos fundamentales, esenciales, de tanto los aspectos fiscales del RIGI como los que son la moratoria, bienes personales, ganancia, cuarta categoría, centrándonos en los aspectos que por lo menos hasta ahora y de lo que hemos estado viendo ha generado alguna duda o cuestionamiento. En esta charla nos parece importante empezar por los aspectos fiscales del RIGI. Como dijeron en la presentación, está Celina Valls, que es socia del departamento, y ella se va a referir al tema de los incentivos tributarios en el RIGI, y después va a tratar el tema de bienes personales. Natalia Heller, que es contadora y trabaja en el estudio en el Departamento de Derecho Tributario, se va a referir a ganancias de cuarta categoría. En lo que a mí respecta, yo me referiré a una introducción en los aspectos fiscales del RIGI, detallando algunos temas, si se quiere, más constitucionales desde el punto de vista tributario. En primer lugar, y ya entrando en lo que es los aspectos fiscales del RIGI, me parece importante señalar cuál es la situación al día de hoy. Como ustedes saben, la ley 27742 se aprueba el 8 de julio. Se establece en esa ley que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar el RIGI en el plazo de 30 días. 30 días que si fuesen corridos estarían vencidos, si fuesen hábiles administrativos vencerían el 20, con lo cual se espera que en los próximos días el Poder Ejecutivo Nacional reglamente, dicte el decreto reglamentario del RIGI, que es lo que está esperando todo el mercado. Respecto también de la situación actual y por lo que estuve viendo y revisando, hasta ahora hay una provincia que sí adhirió al RIGI, que es la provincia de Río Negro. Hay una provincia que, tengo entendido, también adhirió, no pude confirmarlo, que es Mendoza. Habría numerosas provincias, sobre todo de los partidos, gobernadores de partidos políticos que siguen o comparten algunos de los aspectos de la política económica del presidente. Básicamente Córdoba, Santa Fe, Corrientes, San Luis, San Juan, que también estarían adhiriendo al RIGI, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, y hay provincias en donde ya han manifestado no adherir al RIGI, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Formosa, etc. Esa es la situación y se espera que en los próximos días las provincias, cumpliendo con la invitación que surge de la ley, empiecen a aprobar las leyes respectivas de adhesión al RIGI. Como aspecto introductorio del RIGI, me parece importante remarcar una frase que justifica, yo creo, el uso de la palabra bases en la ley 27742. Me parece importante
sobre todo si se va a lo que fue el inspirador si se quiere, de esta idea, Alberdi, en el libro precisamente Bases, él dice que si se quiere hacer que inmigren los pesos en estos países de riqueza futura y pobreza actual, deben instrumentarse una serie de políticas inmigratorias, ferrocarriles, etc. Con lo cual, yo creo que en esa frase de estos países de riqueza futura y pobreza actual a que se refiere Alberdi en Bases, eso creo que es el trasfondo que lleva a la aprobación de esta ley de bases y específicamente lo que es el RIGI. En el RIGI, como ustedes saben, en el webinar que tratamos, el primer webinar donde se hizo un paneo muy general respecto de las distintas modificaciones implementadas por la ley de bases, ahí comenté que el RIGI se inspiraba, y lo dice específicamente en el artículo 165, 164 y 165 de la ley, se inspira en la cláusula de progreso, artículo 75, inciso 18, y ahí se habla de crear un régimen de incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos. A ver, uno cuando lee el sistema del RIGI, y esto también lo que se ha comentado en distintos ámbitos, es que el Poder Ejecutivo, o a través de la ley, esta ley, lo que se ha querido es dotar de mayor seguridad jurídica a todos aquellos que inviertan en el RIGI, pero precisamente por dotar de mayor seguridad jurídica hace que los que no conocen la realidad argentina puedan tener en duda un inversor extranjero se podría preguntar por qué se establecen tantas garantías en caso de que el próximo o los próximos gobiernos incumplan el RIGI. Es decir, le generaría la duda de que este sistema pueda a futuro funcionar teniendo en cuenta que son muchas las medidas que se pretenden proteger. Y claramente todas esas medidas están destinadas a corregir los graves defectos que hubo en nuestro país en los últimos años, donde un gobierno tenía una política de Estado que el gobierno siguiente dejaba de lado. Por lo cual, en esta ley de RIGI se pretende, a través de la utilización de cláusulas o mención de cláusulas constitucionales, de dar las mayores garantías a los contribuyentes de que este sistema se va a mantener más allá de la duración de este gobierno. De hecho, se establece un régimen de estabilidad de 30 años. También en los primeros artículos, claramente se establece que las inversiones que se concreten en el interés en el RIGI son de interés nacional y habla de la finalidad, prosperidad del país, adelante y bienestar de las provincias, Ciudad de Buenos Aires, municipio, lo que está en cierta manera recogiendo lo que ya se establece en el preámbulo como promover el bienestar general. Preámbulo que la Corte ha dicho que es operativo, no solamente declarativo. Y aunque no lo dice expresamente, también se hace una mención tácita a lo que es la cláusula comercial del 75, inciso 13 de la Constitución, al establecer que sin perjuicio al ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho que limite, restringe, vulnera, obstaculiza o desvirtúa son palabras que ha utilizado la Corte al referirse a la violación de la cláusula comercial, tanto por parte de la Nación, Ciudad de Buenos Aires, provincias o municipios, que hubiesen adherido al RIGI. Eso lleva a la nulidad de las normas que se aprueben en violación del RIGI y específicamente lo dice, el juez deberá declararlo en ese sentido. Con lo cual acá, entrando ya en algunos aspectos que nos parece importante remarcar, es a la luz de estas consideraciones, nos parece importante señalar. En primer lugar, el RIGI se aplica respecto de aquellas provincias y municipios que hubiesen adherido. De hecho, el artículo 224 de la ley invita a las provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios a adherirse al RIGI, con lo cual todo el esquema que establece el RIGI, todos los temas de incentivos tributarios, estabilidad fiscal, sobre todo en materia de impuestos locales, está pensado o funcionaría en aquellas jurisdicciones que hubiesen adherido al RIGI a través de una ley. Por ejemplo, en el caso
de la provincia de Río Negro que ya adhirió al RIGI. Ha generado alguna duda respecto de lo establecido en los artículos 188, cuando se habla de las limitaciones locales respecto de la UTE, o del artículo 195, cuando se refiere a las limitaciones también de tributos locales respecto de las sociedades dedicadas. Si este artículo 180, o estos artículos 188 y 195 difieren de la nulidad de lo que establece el 165, es decir, como en el 188 y el 195 no establecen que el incumplimiento genera la nulidad de las normas provinciales, genera la duda si se aplicaría en este caso el 165. En mi opinión, o en nuestra opinión, en este caso, tanto en lo que es el 188 y el 195, entendemos que aplicaría en el marco de la adhesión de la provincia al RIGI, es decir, las limitaciones que se establecen respecto de la UTE o respecto de la transferencia de la BPU a las sociedades dedicadas funcionarían en la medida que la jurisdicción local, provincial, hubiese adherido al RIGI. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Primero, porque es lo que surge, si se quiere, una interpretación sistemática de la ley. Y segundo, porque no podría sostenerse que los BPU, en el caso de la SUTE o en el caso de las sociedades dedicadas, tuviesen un tratamiento distinto cuando la provincia no adhiera, tratamiento que no se aplicaría a una sociedad que se establece en la provincia que no adhirió al RIGI, con lo cual se entiende que tanto si es un AUTE o una sociedad dedicada o un PPU normal, en la medida que la provincia no adhiera, no sería aplicable los beneficios tributarios o la estabilidad fiscal que establece la ley del RIGI. Acá también hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, las provincias conservan todo el poder no delegado en la nación, con lo cual se supone que conservan el poder impositivo, por tanto una provincia puede adherir o no a este sistema. Es más, en épocas recientes ha habido provincias que han adherido a los pactos fiscales y acto seguido lo han desconocido. Con lo cual, en alusión justamente a esa potestad tributaria no delegada. Imagínense si la provincia no adhiere al RIGI, sostener que el hecho de aplicar un tributo a una inversión en una provincia que no adhiere al RIGI estaría violando el RIGI cuando la provincia no adhirió específicamente al RIGI. Esta discusión entre provincias que adhieren y provincias que no adhieren, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que ha manifestado por lo menos hasta ahora no adherir, va a generar claramente una competencia fiscal entre provincias. Se vio con el tema de la inversión de YPF y Petronas en la provincia de Río Negro, y claramente va a generar discusión, una competencia entre aquellas provincias que inviertan, que adhieran al RIGI y aquellas provincias que no adhieran. Paso siguiente, ¿puede adherir un municipio de una provincia que no adhiera al RIGI? Bahía Blanca, por ejemplo, ¿podría adherir al RIGI si no lo hace la provincia de Buenos Aires? En nuestra opinión, sí podría hacerlo. La municipalidad, teniendo en cuenta la autonomía que la Corte ha sostenido de los municipios de Rivademar a la fecha, con algunas limitaciones específicas, y es interesante mencionar un fallo reciente de la Corte del 1 de agosto, Municipalidad de Tanti con provincia de Córdoba, se puede entender que los municipios de provincias que no adhieran al RIGI podrían adherir a través de una ordenanza y establecer un régimen de beneficios tributarios en el marco el RIGI, es decir, en el marco de lo que establecen los artículos 224 y 225 de la ley de bases. Por ejemplo, y esto lo ha manifestado San Isidro, la municipalidad de San Isidro ha señalado que iba a adherir al RIGI. Las provincias que no adhieran al RIGI, supóngase provincia de Buenos Aires, no podrían dar un tratamiento impositivo más oneroso a aquellas empresas que adhieran al RIGI. Es decir, como la provincia de Buenos Aires no podría castigar a las empresas que adhieran al RIGI, que tengan establecimiento en la provincia, respecto de aquellas empresas que están en la provincia que no hubiesen adherido al RIGI. Y lo mismo no se podría, la provincia de Buenos Aires no podría dar un beneficio a empresas locales que no adhieran al RIGI, que no sea aplicable a empresas que hubiesen adherido al RIGI,
Y en este caso entendemos que resulta de aplicación toda la jurisprudencia que tiene la Corte Suprema de Justicia de la causa Bayer con Provincia de Santa Fe en el tema de la alícuota incrementada y la aplicación de aduana interior y cláusula comercial. ¿Cuáles serían las defensas que tendría un inversor que invirtió en el RIGI en respecto de una provincia que no adhirió al RIGI? Aquí, obviamente, requiere un análisis de caso concreto. Habría que ver en qué caso, en el marco de qué actividad, si es una actividad regulada, ¿no? Electricidad, telefonía, gas, etcétera. Pero claramente hay argumentos que podrían llevar a sostener la improcedencia de estos impuestos en la medida que se pueda sostener que existe una violación de cláusula comercial. Una duda que se ha planteado, ¿podría entenderse que esto, implementación de este sistema del RIGI, viola el desconocimiento de la provincia o la no adhesión de la provincia al RIGI? ¿Podría llevar a sostener que se trata de un instrumento de gobierno y a partir de ahí aplicar la jurisprudencia de la Corte en materia de instrumento de gobierno? En principio yo entiendo que no. La jurisprudencia que la Corte ha utilizado para sostener instrumentos de gobierno, saliendo del famoso fallo de la Corte norteamericana, McCulloch, entiendo que en este caso no se aplicaría porque tendría que ser una carga directa al Estado que no se daría en este supuesto. Este es el pantallazo básico, si se quiere, de los aspectos constitucionales, y ahora le cedo la palabra a Celina para que entre a analizar los incentivos tributarios, básicamente en el impuesto a las ganancias, que es donde más dudas o cuestionamientos se ha generado, por lo menos en lo que nosotros hemos podido advertir por consultas de algunos clientes. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días a todos. Reitero el agradecimiento que hizo Guillermo. Hay pocas semanas muy complicadas, así que, bueno, gracias a los que se pudieron unir. Bueno, como adelantaba Guillermo, en este momento de la charla nos gustaría referirnos a lo que la ley llama los incentivos tributarios, específicamente en el impuesto a las ganancias. Nos parece interesante, digamos, referirnos a estos aspectos por las particularidades que trae el régimen, ¿no? Antes de entrar, me gustaría hacer un paréntesis porque creo que es importante señalar algunas notas salientes que tiene el RIGI que van a explicar el por qué fueron diagramados los incentivos tributarios en el impuesto a las ganancias de esta forma. Recordemos que el RIGI, digamos, está pensado para promover proyectos o inversiones de largo plazo. Entonces, esta característica esencial de proyectos de largo plazo va a dominar y va a ser determinante para los beneficios en el impuesto a las ganancias. Tiene su correlato en el impuesto a las ganancias. ¿Y por qué lo hace distinto al régimen general que aplica a cualquier sociedad que no esté comprendida en el RIGI? ¿Sí? Primera nota saliente, proyectos de largo plazo. Segunda nota saliente, esto está pensado para vehículos que tengan como propósito único hacer esta inversión, de hecho que tenga activos afectados a esto. Esto también va a ser una nota saliente que vamos a ver que va a derramar efectos en los incentivos tributarios y en el impuesto a las ganancias. Bien, entonces, señalados estos dos elementos esenciales del tipo de inversión, vamos a ver qué trae, qué incentivos, la ley habla no de beneficios, habla de incentivos en materia de impuestos a las ganancias. ¿Y por qué lo hace distinto al régimen general? Bueno, primer punto al cual me gustaría referirme, el tema de la renta corporativa. Como ustedes saben, el régimen general, hoy en la ley de impuestos a las ganancias, prevé un régimen con escalas progresivas, donde prácticamente las empresas ya están tributando con una contribución, con una alícuota marginal del 35%. Eso es el régimen general. ¿Qué trae como incentivo el RIGI? El RIGI trae como incentivo una alícuota proporcional al 25%. Así que ahí ya tenemos la primera diferencia. En línea con la tributación de la renta corporativa, veamos qué pasa con la tributación de los socios, de los dividendos, la tributación sobre los dividendos. Como hoy sabemos, hoy hay una tributación para el caso de pago de dividendos al 7%. ¿Qué trae distinto el RIGI en este punto? La retención del 7% se va a aplicar, pero a partir de los 7 años posteriores a la adhesión al RIGI, esta alícuota a los dividendos baja al 3,5%.
¿sí? Hay como primero un incentivo a la reinversión, si se quiere, de utilidades, ¿sí? Ahí ya marcamos 2 puntos que diferencian al régimen general. Vamos al siguiente punto que es importante para este tipo de inversiones en activos, en bienes de uso, ¿no? Tema amortización, tema clave para este tipo de régimen. Acá la ley, el RIGI, prevé que el contribuyente tiene la opción de aplicar el régimen general tal como está diseñado el impuesto a las ganancias o bien un acortamiento de la vida útil como opción, ¿sí? Y entonces este acortamiento de la vida útil para los bienes que tienen amortización lineal dice básicamente mínimo en 2 cuotas y para los bienes que amortizan por agotamiento se prevé una reducción al 60% de la vida útil. Tema muy importante para, insisto, inversiones de tipo de inversiones de capital intensivo, ¿sí? Obviamente esto requiere habilitación. Ahora vamos de la mano con el tema de la amortización, la ley también prevé el tema de la actualización de las amortizaciones. Acá lo que la ley, el RIGI, dice que las amortizaciones se pueden actualizar y no aplica la limitación a la actualización de las amortizaciones que está en la ley de impuesto a las ganancias, artículo 93, primer párrafo de la ley de impuesto a las ganancias. Insisto, ley de impuesto a las ganancias, ustedes saben, vamos de vuelta al régimen general para ver la diferencia. Como ustedes saben, hoy en el régimen general de impuesto a las ganancias, a partir de la reforma 7430 se hizo una distinción, una fecha de corte para lo que es amortizaciones, la actualización de las amortizaciones. Si las inversiones fueron adquiridas en ejercicios previos al 1 de enero del 2018, esos no se permite actualizar la amortización. Pero si estas son posteriores, las inversiones son posteriores a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, la actualización está permitida. ¿Qué trae el RIGI? El RIGI no trae distinción y dice, bueno, se actualiza. Lo cual, digamos, habría que ver, digamos, en línea con el régimen general, digamos, en qué innova, ¿no? El RIGI en este punto, ¿no? Quizás puede tener sentido acá el RIGI, porque, por ejemplo, pensemos que en el régimen general los bienes de cambio no fueron incorporados en esta fecha de corte. Ustedes saben que esta fecha de corte a la cual me acabo de referir está prevista en el artículo 93, segundo párrafo, la cual no incluye a los bienes de cambio. Quizás ahí está el valor agregado del RIGI. Más allá después dependiendo del tipo de bien, si se le aplica o no. Bien, entonces, ya marcamos renta corporativa, amortizaciones de bienes de uso, vamos al tercer elemento, quebrantos. Quebranto que es un elemento esencial para estas inversiones de largo plazo, probablemente con mucho gasto al inicio. Entonces, el tema quebranto pasa a ser un elemento central en estos incentivos que se pueden incorporar en impuestos a las ganancias. Bueno, como ustedes saben, partamos del régimen general para ver la diferencia que trae el RIGI en este punto. El régimen general prevé actualmente una posibilidad de compensar quebrantos hacia adelante por 5 años, ¿sí? ¿Qué trae el RIGI como diferencia de esto? Dado también la posibilidad de compensar, pero sin límite de tiempo, ¿sí? Sin límite de tiempo, por lo cual ya tenemos ahí una diferencia. Ahora bien, después de los 5 años, también acá viene otra diferencia, la ley permite la posibilidad de transferir quebrantos, ¿sí? Después de los 5 años se puede transferir el quebranto. Y acá me permito subrayar la expresión, el RIGI trae la expresión 5 años. Es la misma expresión que está en la ley de impuesto a las ganancias y que, como ustedes saben, en materia de interpretación de años y de compensación de quebranto en términos de años, ha generado una jurisprudencia en la Corte que es el famoso fallo Maleik, donde justamente era la compensación de un quebranto y la duda ahí que se generaba era que eran años a la luz de la ley de impuestos a las ganancias. ¿Sí? La Corte hace una interesante distinción entre lo que es un año fiscal, un año, un ejercicio, por lo cual al RIG al traer la misma expresión años, creo que esa jurisprudencia mantiene aplicación y vigencia para interpretar el RIG. Ahora vamos al segundo tema que trae los quebrantos, la actualización de los quebrantos. Este tema ha sido interesante. Si uno ve cómo ha recorrido el RIGI desde su origen y los tratamientos parlamentarios,
Este artículo de actualización de quebranto ha tenido modificaciones, de hecho en algún momento se preveía que se podía actualizar por IPC, ahora quedó por IPIN. Entonces, ¿hoy qué quedó en la norma? La norma prevé que se puede actualizar el quebranto por IPIM, dice al igual que en el régimen general aplicable, y que se aclara que en este aspecto no aplica el artículo 93, primer párrafo. Eso es la redacción actual de la norma, ¿no? Esto ha generado, se ha escuchado en el mercado, comentarios, discusiones, ¿qué quiso decir con esto? Está claro lo que quiso decir para el RIGI. No hay duda que los quebrantos son actualizables para el RIGI. La duda que se ha generado en el mercado es la proyección de esta norma hacia el régimen general. ¿Sí? Si esta norma viene a aclarar el régimen general o viene a cambiar el régimen general. Lo que no hay duda es lo que quedó para el RIGI, que es la posibilidad de actualizar los quebrantos por IPIN. ¿Sí? La metodología de actualización es la misma que está en la ley de impuestos a las ganancias. Siguiente tema, para mencionar como beneficio o incentivo en el ámbito de impuestos a las ganancias. Pagos a beneficiarios del exterior, también tema central, ¿no? En este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, prevé que estos pagos al exterior que se puedan hacer por ciertas prestaciones de servicio al exterior, en el ámbito, como ustedes saben, que dentro del RIGI hay proyectos que se declaran de exportación estratégica. Para aquellos grupos, digamos, que están comprendidos en estos BPU con proyectos de exportación estratégica, la ley prevé ciertos beneficios cuando se hacen pagos a beneficiarios del exterior. Y estos beneficios son de dos tipos. La exención de la retención de beneficiarios del exterior, por ejemplo, en los casos de pagos por servicios de ingeniería, adquisición y gestión de construcción, eso quedarían exentos. Y para el resto de pagos a beneficiarios del exterior, quedarían tributando con una alícuota efectiva del 10,5 y no aplica el grosinaje. Eso sería el otro beneficio. Después, también me muevo a otro tema que trae también el RIGI interesante, que es la mención, dice, la aplicación de las normas de precio de transferencia. Como ustedes saben, y lo mencionaba al principio, esto está pensado para sociedades o vehículos que tengan por propósito único desarrollar este tipo de inversiones. Entonces, con mucha lógica, la ley del RIGI dice que las transacciones que se hagan entre este vehículo y sus miembros, socios o sujetos vinculados locales, subrayo la palabra local, dice, se aplicarán las normas del precio de transferencia, remite al artículo 17 de la ley de impuestos a las ganancias. Con excepción, dice, con excepción del octavo párrafo. El octavo párrafo básicamente alude a las declaraciones juradas informativas de precio de transferencia. Acá necesitamos la reglamentación para ver cuál es el alcance que se le quiere dar a la remisión de las normas de precios de transferencia para transacciones entre locales. En mi criterio, la norma tiene mucha lógica porque, por supuesto, que estamos hablando de vehículos que van a tener ciertos incentivos tributarios, por ejemplo, menor tributación de la renta corporativa. Entonces, lo que busca el legislador, de alguna forma, es proteger que no haya traslado de base imponible. Entonces, por eso manda a aplicar las normas de precio de transferencia que en nuestra legislación, régimen general, están previstas para transacciones internacionales. Entonces, las manda a aplicar para el ámbito doméstico. Vamos a ver qué dice la reglamentación. En este punto me gustaría recordarles que actualmente ya existe un registro de sujetos vinculados locales, seguramente muchos lo conocen, que hay que hacer una registración de sujetos vinculados en el ámbito local. En algún momento también había un régimen de información, eso fue derogado en el año 2019, hoy hay un registro de sujetos vinculados locales. Bueno, y después, para terminar, otros temas que trae la ley como incentivos tributarios en el impuesto a las ganancias, prevé el caso de la SUTE, que las considera sujeto de impuesto a las ganancias, que tributan de forma separada a sus miembros, que las terminan equiparando de alguna forma a las sociedades. Hay un tema que también me parece interesante y que de nuevo responde a la naturaleza de operaciones, que es
la no aplicación del límite a la deducción de intereses por los 5 primeros años, desde la fecha de adhesión al RIGI, que también tiene mucha lógica, son proyectos que van con mucho apalancamiento. Entonces, el legislador, bueno, ha dicho, bueno, para los primeros 5 años no aplica ese límite que está en la ley en términos generales, pensando de nuevo el tipo de inversión con mucho apalancamiento, sobre todo en el inicio. Entonces, esto requiere esta exención de 5 primeros años. Y bueno, creo que estos son los temas más importantes que trae en materia de ley de impuestos a las ganancias. Me parece que los temas que como más salientes, ¿sí? Bueno, si les parece, avanzamos en otro tema. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca referirme al tema de la estabilidad fiscal específicamente. Como ustedes saben, la ley contempla una estabilidad fiscal en materia tributaria por 30 años, desde la fecha de adhesión. Y como decía Celina, la propia ley habla de exportación estratégica a largo plazo. Ese plazo, en el caso de 30 años a que se refiere la ley, cuando se trate de exportaciones estratégicas a largo plazo, podrá entenderse aplicable en, si fuese etapas sucesivas, en la puesta en marcha de cada etapa del proyecto. Con lo cual, en estos supuestos de exportación estratégica a largo plazo, puede darse el caso de que la estabilidad fiscal dure más de 30 años. Se aplica la estabilidad fiscal a los que estén vigentes a la fecha de adhesión, es decir, lo que viene a hacer el sistema es sacar una foto al momento de la fecha de adhesión al régimen del RIGI, que haga el BPU al régimen del RIGI, y esa foto de los tributos existentes con las modificaciones que establezca el capítulo cuarto es lo que va a dar estabilidad tributaria, es decir, lo que le va a garantizar, y la ley habla de derechos adquiridos y le da el tratamiento de derecho de propiedad, este nuevo sistema o esta aplicación de estos tributos vigentes al momento de la adhesión son los que van a regir durante los siguientes 30 años. Los nuevos que se creen a partir de la fecha de adhesión no serán aplicables a los BPU y tampoco se aplicarán los incrementos de los tributos existentes a la fecha de la adhesión. También especifica la ley que no impide es decir, esta estabilidad no impide al BPU beneficiarse de la reducción o eliminación de impuestos, y en caso de que el fisco reclamase, reclamase un impuesto por el cual resulte aplicable la estabilidad fiscal y el BPU lo ingrese, la propia ley le establece la posibilidad a ese BPU de utilizar una especie de crédito fiscal de ese impuesto pagado que no debería haber pagado para la cancelación de cualquier otro impuesto nacional. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que distingue, en mi opinión, y de la lectura del RIGI, de la estabilidad fiscal contemplada en el RIGI respecto de un régimen que ya existió, mejor dicho, que existe, que es la estabilidad fiscal en la ley de minería, la ley 24.196, artículo 8, que establece la estabilidad fiscal? Este sistema yo creo que mejora el sistema contemplado en la ley de minería, porque aquí la estabilidad fiscal se da, como dije antes, por la foto existente al momento de la adhesión del BPU al RIGI. Tengan en cuenta que en la ley de minería, y en esos casos existen ya fallos de corte, por ejemplo, minera del altiplano, procesadora de boratos, etc. Lo que ahí vino a decir la Corte con remisión al dictamen de la Procuración era que no se había demostrado que la carga tributaria total hubiese sido modificada. Acá no hay que demostrar esa carga tributaria total, que hubiese habido una modificación de esa carga tributaria total, sino que lo que hay que demostrar es que el impuesto vigente al momento de la adhesión, o al revés, que el impuesto que se le está reclamando al BPU no existía al momento de la adhesión al régimen. No hay que demostrar esa carga tributaria total, sobre todo porque esto generó muchas discusiones, porque el proyecto, en este caso la minera, debía demostrar y acompañar como prueba cuáles eran los tributos existentes al momento del proyecto en municipios en donde muchas veces no le otorgaban la información que le permitiese brindar o demostrar cuál era esa carga tributaria
al momento de la adhesión, por tanto no podía demostrar que la carga tributaria total hubiese existido. Y además el régimen de minería establecía por decreto 2683 del año 93 que primero debía obtenerse la compensación de ese exceso de carga tributaria y después podía reclamarse, con lo cual en este caso no se le exige ese reclamo que se le haga al Estado Nacional. Por tanto, no hay que demostrar la carga tributaria ni hay que recurrir a un estadio previo en caso de que el Estado Nacional, por un lado, o provincias y municipios que hubiesen adherido al RIGI incumplan esta estabilidad. La estabilidad, hay que tener en cuenta, no aplica en caso de las prórrogas de vigencia de normas por tiempo determinado, es decir, que al momento de la adhesión al RIGI existiese una norma que contempla un tratamiento por tiempo indeterminado, no aplica tampoco en el caso de que esa norma por tiempo indeterminado establezca, por ejemplo, una exención y vencido el plazo por el cual se establece la exención, la autoridad corresponda, nacional, provincial o municipal, que hubiese adherido al RIGI, no prorroga la vigencia de esa norma de exención. Y específicamente, y respecto de impuestos y tributos nacionales, la ley excluye de la estabilidad fiscal aportes y contribuciones de la seguridad social y el incremento de alícuota de IVA. Es decir, que si a futuro se aumenta el IVA, no podría sostenerse que el Estado ha violado la estabilidad fiscal. Aquí también es muy interesante destacar que en el caso de que el BPU, el inversor, entienda que hay una violación de la estabilidad fiscal de un impuesto nacional, la carga de la prueba se invierte en este caso y corresponderá al fisco nacional acreditar que la creación de ese impuesto o el aumento, el incremento del impuesto no viola la estabilidad fiscal. Es decir, que no será el BPU o el inversor que debe demostrar la violación de la estabilidad fiscal cuando se trate de un impuesto nacional, sino deberá ser el fisco, FIP-DGI, quien deberá decir que esta nueva creación, este nuevo impuesto, este incremento, no viola la estabilidad fiscal en el caso concreto del inversor. En el caso de la estabilidad fiscal de los tributos locales, algo me refería al principio, específicamente el 224 dice: las provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer al BPU nuevos gravámenes, salvo tasas retributivas de servicio efectivamente prestado. Y acá me parece importante porque, por ejemplo, utiliza una fórmula que se utiliza, por ejemplo, en el artículo 12, la 15336 en materia de electricidad, donde también se establece específicamente que esa exención que se establece en el 12 de la 15336 no resulta aplicable en el caso de tasas retributivas. Y acá yo creo que la ley del RIGI, utilizando ya la jurisprudencia que emplea la Corte, que tiene la Corte, habla de tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. En el caso de los tributos locales, se entiende que existe un nuevo gravamen local cuando se crea un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31/12. Otra vez la foto, se saca la foto, ver cuáles son las tasas existentes o impuestos en la provincia que hubiese adherido al 31/12, y si se hubiese creado un impuesto con posterioridad a ese 31/12, se entenderá que se viola la estabilidad fiscal, tanto si modifica el hecho imponible, base imponible, alícuotas, deducciones, exenciones o desgravaciones, siempre que impliquen una mayor carga fiscal. Es decir, que si hay una modificación, como dije antes, que reduce, en este caso claramente no podría, nadie en este caso cuestionaría esa modificación. Y respecto de las tasas, y esto me parece importante, dice: en el caso de tasas por servicios prestados existentes o a crearse a futuro, no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado de manera individual, y se entenderá que una tasa excede el costo cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos. Y acá esto me parece interesante porque dice que una tasa excederá el costo cuando su base imponible se determine, como se determina la mayoría de las tasas, por ejemplo, de seguridad y higiene en la mayoría de las provincias, con lo cual si una empresa adhiere al RIGI, entiendo que debería ser de aplicación este
párrafo que establece el 225 respecto de las tasas, es decir, que las tasas exceden el costo y no podrán exceder el costo, lo dicen, cuando la base imponible se determine en base, por ejemplo, a ingresos brutos. Cualquier incumplimiento que se realice, es decir, que se cree un impuesto, se modifique una tasa, se cree una tasa que no contemplan los parámetros establecidos en la ley, es considerado violación del 165, que se refiere a la nulidad de la norma. Bien, esto es lo que entendemos lo más importante del RIGI, y ahora voy a pasar a comentar ahí yo creo que se ve, la moratoria, que es, a ver, esto es lo que está venciendo para muchos de ustedes, está venciendo en estos días. A ver, básicamente, yo creo que esto ustedes lo conocen perfectamente, así que me voy a detener en algunos aspectos para no tampoco demorar y quitar tiempo a las restantes charlas. Perdón. Bien. Aplicable a todo tipo de sujetos. La importancia de estos sujetos que se mencionan en la norma es básicamente para las distintas reducciones, condonaciones y cuotas en planes de facilidades de pago. Entran toda persona física o humana o personas jurídicas mencionadas ahí entran, con lo cual no hay ninguna limitación desde el punto de vista, si se quiere, subjetivo. El tema de las fechas, y acá lo queríamos mencionar, ahí ustedes verán que acá disentimos un poco de lo que se está, digamos, de todo lo que han dicho. A ver, en el mercado está establecido que la primera etapa de la moratoria vence mañana, 15 de agosto. En nuestra opinión, o por lo menos en mi opinión, el plazo no vence mañana, sino vence el 16 de agosto. ¿Por qué vence el 16 de agosto? La entrada en vigencia de la RG fue el 17 de julio y establece que son 30 días corridos. De acuerdo al Código Civil, no se cuenta el día que se inicia, con lo cual empieza a correr el plazo a partir del 18. Si se cuenta 30 días a partir del 18, se llega al 16 de agosto, con lo cual el plazo, primer etapa de la moratoria, vence el 16 de agosto. El mercado entiende que es el 15, obviamente, digo, en un caso de extremo y que por un motivo X no se pudiese llegar a presentarlo el día 15, entiendo que se podría sostener que el plazo que se refiere a la norma es el día 16. Ahí tienen ustedes en ese cuadro los distintos porcentajes de condonación de intereses resarcitorios y modalidad de regularización, dependiendo la fecha. El plazo de 3 cuotas mensales termina el 14 de octubre. A partir del 15 ya se puede, digamos, no se puede hacer pago contado 3 cuotas, sino mediante facilidades de pago, y el 15 de octubre también concluiría la reducción del 50% de los honorarios en el caso de que se trate de una discusión, en una ejecución fiscal o discusión que se tramita en la justicia. ¿Quiénes son las personas que están excluidos? Bueno, yo creo que ninguno de los que están en esta reunión califica en este supuesto, con lo cual lo pueden ver en el artículo 4, pero entiendo que nuestros clientes no son supuestos que calificarían en sujetos excluidos, y seguramente ninguno de ustedes está en esta situación. Entiendo, y digo porque ya, por ejemplo, el Tribunal Fiscal ha empezado a notificar a contribuyentes diciendo que lo intiman en el plazo de 5 días, en el caso, por ejemplo, de las multas, específicamente el tema de condonación de multas, manifieste específicamente en el plazo de 5 días si el contribuyente canceló la obligación sustancial
antes del 31 de marzo, que es uno de los motivos que lleva a la condonación de pleno derecho de las multas. Y el Tribunal Fiscal, en un caso específico, lo que dice es manifieste si el contribuyente canceló la obligación sustancial antes del 31 de marzo e informe en carácter de declaración jurada si se encuentra incluido en los supuestos del artículo 4. En mi opinión, esa intimación que realiza el Tribunal Fiscal es equivocada. Digamos, el artículo 8, el 7, perdón, cuando se refiere a la condonación de pleno derecho de las multas, no sujeta, específicamente lo dice, no sujeta al cumplimiento de ningún requisito formal. Por tanto, entiendo que la condonación de pleno derecho de las multas, en la medida que se hubiese cancelado la obligación sustancial antes del 31 de marzo, no debe cumplirse, no debe demostrarse que está dentro de los sujetos excluidos. Caso especial de los deudores solidarios. Es la primera vez, por lo menos que tengo conocimiento, de que existe un tratamiento específico para los deudores solidarios. Los deudores solidarios, por ejemplo, directores de una sociedad anónima, socio gerente de una SRL, podría incluirse, acogerse a la moratoria por la deuda que hubiese sido reclamada o que le hubiese sido reclamada en su carácter responsable solidario. Acá es interesante porque, bueno, puede pasar que un director que ya no forma parte del directorio, supónganse un reclamo de periodos fiscales en el cual el director estaba y ya no está actualmente, puede hacer que el director, para no verse sometido a un proceso de determinación o inclusive reclamársele el impuesto, adherir a ese impuesto sin poner en conocimiento a la sociedad de la cual fue director en el periodo fiscal reclamado. Lo que claramente podría generar alguna duda, supóngase si la sociedad entiende que no se va a incluir al régimen de facilidades de pagos o a este régimen de moratoria y el director sí entiende y el director es el que se incorpora a este régimen. Pues es interesante, habrá que ver cómo se instrumenta. No se establecen muchas aclaraciones en la reglamentación. Bueno, deudas incluidas, ahí lo tienen en el gráfico. Para remarcar es el aporte solidario, se incluye el aporte solidario, se incluye el anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias y la cláusula residual que establece el artículo 4, que es fundamental, que es al final, puede incluirse toda deuda que no estuviese expresamente excluida por el artículo 4 de la ley. Con lo cual, en la medida que exista duda de si una deuda puede o no incluirse en el plan de facilidades de pago, debe entenderse que si no está expresamente excluida, puede ser incluida en el régimen de facilidades. Deudas excluidas, nada, ahí tienen aportes y contribuciones de seguridad social, etc. Deudas en discusión administrativa, y esto, digamos, para traducirlo en una cuestión práctica, sobre todo porque hay, justamente en estos días, mañana vence el plazo, y cuál sería el procedimiento a seguir. El procedimiento a seguir en estos casos sería, si el contribuyente se va a adherir al plan de facilidades de pago que vence, tomamos fecha de mercado que dice el 15 de agosto, esta es una discusión, hay una acción declarativa por aporte solidario, se está discutiendo en el Tribunal Fiscal una apelación por la determinación de oficio, etc. El paso a seguir sería presentar el formulario 408 PD, presentación digital, por cada una de las causas. Una vez que AFIP otorga recibo, si cuando se presenta se va a otorgar el recibo, después se va a prestar la conformidad. Una vez prestada la conformidad, se acoge al plan de facilidades de pago. Una vez acogido al plan de facilidades de pagos, en el caso de aporte solidario, deberá presentar declaración jurada. Una vez presentada la declaración jurada, realizado el acogimiento, si se hace pago contado, se hace pago en cuotas. Una vez realizado eso, se presenta el escrito de desestimiento en el expediente judicial, acompañando el formulario 408, el acogimiento y, en caso que se hubiese pagado al contado o el plan de facilidades de pago, esa manifestación en el desestimiento judicial, en el caso de que exista, por ejemplo, el aporte solidario, es muy común que exista una acción declarativa en la justicia y un recurso y un descargo presentado en la determinación de oficios. Una vez presentado en el expediente judicial, debería presentarse en el expediente administrativo en el cual está tramitando la determinación de oficio la misma renuncia acompañando la renuncia que se hizo en la justicia. ¿Por qué es esto? Porque normalmente cuando
uno contestó el descargo en el aporte solidario, seguramente se ha manifestado que se rechaza la presención y se hace saber al fisco que esta discusión se está llevando a cabo en los tribunales federales y por tanto, etcétera, etcétera. Bueno, para que el fisco sepa que en ese expediente administrativo en el cual está el procedimiento de terminación de oficio, el contribuyente, como informó que tenía la acción declarativa, le acompaña que desistió de esa acción declarativa. Ahora veremos después el tema de los honorarios. Deuda de ejecución fiscal es más o menos parecido. En el caso del acogimiento, bueno, ahora vemos el tema de los honorarios. El fisco pedirá archivo. En caso de necesidad del plan, se deberá iniciar una nueva ejecución fiscal. Y tengan en cuenta que el acogimiento, como lo dice específicamente, supone, y en el 408, la presentación del 408, supone la renuncia a toda acción y derecho, desistir de toda acción y derecho y de renuncia a iniciar una acción de repetición por los conceptos y periodos que se hubiesen incluido. Este régimen, a diferencia de otros regímenes, contempla la posibilidad de hacer un allanamiento parcial, es decir, acogerse parcialmente en una discusión en la medida que sea, por periodo fiscal o por concepto, con lo cual el contribuyente podría, de hecho, admite el 408 cliquear si es total o parcial, con lo cual el sistema, la ley admite el acogimiento parcial. Condonación de sanciones, se condonan el 100% de las multas en caso de que se hubiesen adherido al régimen. En caso de que no se hubiesen adherido al régimen, quedan condonadas las sanciones vigentes correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo, que hubiesen sido canceladas la obligación sustancial antes de dicha fecha, y como dice expresamente, el contribuyente no está obligado a cumplimiento de ninguna condición. Son dos los requisitos: que la obligación sustancial esté cancelada antes del 31 de marzo, punto 1, y punto 2, que no se encuentre firme la multa. Por tanto, firmeza se entiende que existe un descargo presentado y no hay resolución, que existe resolución y se apeló ante el Tribunal Fiscal, y que habiendo sentencia del Tribunal Fiscal, el contribuyente interpuso un recurso de apelación ante la Cámara. Y si existiese sentencia de Cámara, el contribuyente interpuso un recurso extraordinario. Esto demuestra que en el caso de las multas siempre conviene llevar adelante la discusión, es decir, nunca consentir una multa, porque si hace 3 años consentíamos una multa y no se siguió el procedimiento, imaginemos, si es una multa importante, no se siguió este procedimiento de discusión, hoy en día esa multa, si se pagó o que hubiese estado firme, supónganse, no se podría incluir o no quedaría condonada. Con lo cual, este sistema, la aplicación de este sistema, si uno aprende este sistema, es que lo que enseña este sistema es que las multas siempre hay que discutirlas, añadiendo que en el caso de las multas no aplican intereses resarcitorios, con lo cual siempre es mejor en el caso de seguir la discusión. Y por último, en el tema de los intereses, tema que ha generado bastante discusión por parte del fisco, con un criterio absolutamente equivocado. Lo corrige esta ley y establece que aquellos contribuyentes que hubiesen presentado declaración jurada, por ejemplo, el impuesto a las ganancias respecto de los anticipos, digamos, y ha presentado declaración juradas antes del vencimiento del plazo, el fisco no puede reclamar los intereses resarcitorios de los anticipos que se hubiesen podido devengar. Si bien esto ya estaba resuelto por la Corte Suprema de Justicia en un fallo Pistrelli, el Fisco Nacional ha seguido reclamando los intereses resarcitorios de los anticipos que hubiesen debido ingresarse de no haberse presentado la declaración jurada, cosa que era bastante cuestionable, básicamente porque no había mora, con lo cual no se entendía que podía reclamarse. El artículo 8 de la ley lo que viene a solucionar esto y dice la condonación de esos intereses. Bueno, las cuotas y porcentajes, esto después lo vamos a compartir, con lo cual ahí podrán ver cómo aplican los distintos supuestos de persona humana, asociación indivisa, micro y pequeña, etc. Honorarios del representante fiscal, multa e intereses condonados, esto es importante, no lleva honorarios. Es decir, el caso que haya una discusión de multas y honorarios con el fisco
en realidad no hay un acogimiento porque es de pleno derecho, y al ser de pleno derecho las multas y los intereses no llevan honorarios. La adhesión a este régimen antes del 14 lleva a la reducción de los honorarios al 50%, y se puede implementar un plan de facilidades de pago respecto de esos honorarios, que pueden ser hasta 12 cuotas con un importe mínimo de 2.000 pesos. Implicancias penales: se suspenden las acciones penales, se interrumpe la acción penal, los funcionarios de la FIS están dispensados de realizar denuncia penal, y para concluir, esto es importante, la reglamentación no podrá establecer ninguna restricción para los contribuyentes que adhieran a la moratoria, es decir, que si no surge de la ley, surge de la reglamentación alguna normativa que restrinja o limite la adhesión, no resulta aplicable. Esto es importante también: cualquier incumplimiento formal no podrá ser causal del decaimiento del régimen, es decir, presenté el 408, por ejemplo, el 408 dice que deberá ser presentado por cada causa. ¿Qué pasa si presento 408 en el cual completo el rubro 2 y el rubro 3, en vez de presentar un 408 por el rubro 2 y otro por el rubro 3? Claramente la presentación de un 408 en el cual se completen en la misma formulario el rubro 2 y rubro 3 no podría llevar al decaimiento del régimen. ¿Qué pasa si presento el 408 hoy en AFIP y la AFIP, el sistema surge que está recibido, pero no tengo la conformidad de AFIP que emite en el plazo que va a emitir? Supóngase, lo presento hoy y mañana, tomando la fecha del 15, vence el régimen. No tengo la conformidad del fisco. Eso supone que no me puedo acoger al régimen, o que supone que si no tengo esa conformidad se me va a caer el plan. Si se aplica este artículo, cualquier incumplimiento formal no puede hacer caer el acogimiento, con lo cual, si presento el 408 de manera defectuosa, o presento el 408 de manera defectuosa diciendo esto de no rubro 2, rubro 3, errores meramente formales, o que no tengo la conformidad del fisco, no podría el fisco, si me acogí al régimen, pagué el impuesto, hice un plan de facilidad de pago, desistí en el expediente judicial o desistí en el expediente en el tribunal fiscal o en el que tramitan a la FIP, no podría el fisco sostener que el error en la presentación o la no conformidad por parte del fisco hace inaplicable el régimen. Y esto también es importante: no, borra el pasado. El acogimiento al régimen no podrá ser considerado como un índice negativo para la calificación del contribuyente. Claramente, esto generaría, no lo surge, pero entiendo que si queda condonado de pleno derecho a las multas que no se encuentren firmes y cuya obligación principal hubiese sido cancelada antes del 31 de marzo, supónganse omisión, una multa por omisión. Si yo cancelé la obligación tributaria antes del 31 de marzo y no está firme y esto queda condonado de pleno derecho, este régimen lo que viene a hacer al condonar la multa le limpia el pasado. Es decir, que si mañana ese contribuyente realiza una multa por omisión, no podrá entenderse que es una reiteración o una reincidencia. Por tanto, le limpia el pasado y esa multa que queda condonada a pleno derecho desaparece del sistema, y el fisco no podría agravar la nueva omisión la nueva omisión, teniendo en cuenta que en el año 2023 se le impuso una multa que quedó condonada. Espero en este tiempo haber sido lo más claro posible, y sigamos, porque ya nos queda menos tiempo, con el impuesto a las ganancias. En este caso, Natalia Heller, contadora que trabaja, como dije, en el departamento, nos va a explicar lo que son los aspectos relevantes de la modificación que trae la ley de medidas paliativas y relevantes fiscales en lo que es cuarta categoría, impuesto a las ganancias, que ha despertado muchas inquietudes en los trabajadores y en los contadores, principalmente, que han tenido que liquidar el impuesto a las corridas a principios de este mes. Natalia. Buenos días. Muchas gracias a todos por participar, por sumarse a este webinar.
en el marco de las distintas presentaciones que está efectuando el estudio. Sabemos que todos están con poco tiempo, así que trataremos de resumir en forma breve las principales modificaciones que introduce la nueva ley. Bueno, el título quinto de la ley 27.743, que se compone de 5 capítulos, incluye reformas en el impuesto a las ganancias en relación con la liquidación de las rentas de cuarta categoría de personas humanas y sucesiones indivisas. La exposición que voy a realizar a continuación está centrada en las rentas comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se refiere principalmente a lo que es los ingresos percibidos en relación de dependencia y las pasividades como jubilaciones y pensiones. Es importante destacar que la ley 27.743 tiene efecto sobre el periodo fiscal 2024 y subsiguientes, pero a su vez contiene disposiciones que van a tener impacto sobre el periodo fiscal 2023 que ya cerró. Por eso fueron todas las corridas que comentaba el doctor, porque tenía impacto no solo al 1 de enero del 2024, sino también para el 2023. Así que bueno. Bueno, la ley, si vamos una diapositiva antes, la ley 27.743 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo a través del decreto 652 y la resolución general de AFIP 5531. Respecto a lo que es el periodo fiscal 2023. Bueno, la ley 27.743 vino a convalidar todo lo actuado durante el año pasado. ¿Qué sucedió en el año pasado? Bueno, en el año 2023 hubieron varias reformas en el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, pero todas ellas fueron introducidas mediante decretos del Poder Ejecutivo que fueron reglamentadas por resoluciones generales de AFIP y con las que se cuentan asimismo con algunos dictámenes interpretativos de la Dirección Nacional de Impuestos, pero no había una ley finalmente que avalara todo esto. Esto es lo que vino a hacer la ley 27.743, convalida todo lo actuado por el Poder Ejecutivo y las normas complementarias, así que nos quedamos tranquilos en este aspecto y bueno, podemos continuar esos en relación al 2023. Ahora sí, ya nos adentramos al 2024 y subsiguientes. Bueno, recordemos que la ley 27.725 crea el impuesto a partir del periodo fiscal 2024, el impuesto cedular sobre los mayores ingresos. Este impuesto cedular tenía una particularidad. La particularidad que tenía este impuesto cedular es que tenía prácticamente una única deducción, que era el mínimo no imponible de recordarán, de los 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales o su equivalente, 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales. Si bien el impuesto cedular se aplicaba a la gran mayoría de los contribuyentes, había un universo de contribuyentes que seguían tributando bajo el régimen general. Por ejemplo, el caso de los directores de sociedades, quedaban excluidos del régimen del impuesto cedular. Entonces, la ley 27.743 lo que vino a hacer es, por un lado, deroga el impuesto cedular y por el otro, modifica la denominación de la cuarta categoría, la llama impuesto a los ingresos personales, y esto genera una unificación del régimen. Ahora, todos los sujetos van a tributar bajo un único régimen. Esto para el periodo fiscal 2024 y es retroactivo al 1 de enero de 2024. Bueno, continuamos. Es importante destacar que esta ley, con esta ley prácticamente todos los ingresos que perciben los trabajadores en relación de dependencia pasan a integrar parte de la base imponible del impuesto a las ganancias, ¿sí? Se dispone que todo aquello, dispuesto por leyes o por decretos, etcétera, excepto
las propias contenidas en el impuesto a las ganancias y en la ley 27.176 que regula la actividad petrolera, todos ellos, todas desgravaciones, exenciones que pudieran estar establecidas quedan anuladas. Así como todo beneficio, aunque tenga carácter no remunerativo a los fines de los aportes y contribuciones del SIPA, también quedan gravados. En este orden de ideas se derogaron muchas exenciones y deducciones que estaban previstas, como se puede ver en la filmina. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo el bono de productividad o fallo de caja, el aguinaldo o SAC para determinadas remuneraciones que no superaran ciertos montos, etcétera. Bueno, como ustedes lo conocerán y como se puede ver. No nos vamos a detener porque esto ya el material igualmente lo van a tener. Así que podemos continuar. Entonces, más que decir, más sencillo que decir, todo lo que quedó grabado es decir lo que no quedó grabado. Bueno, lo que no quedó grabado quedó reducido únicamente, como pueden ver en la diapositiva, a lo que es provisión de ropa de trabajo y cualquier otro elemento que se vincule con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador, siempre que sea de uso exclusivo en el lugar de trabajo, y asimismo los cursos de capacitación y especialización en la medida en que sean indispensables para el empleo y el desarrollo de la carrera del empleado. Eso es lo único que va a quedar no alcanzado por el impuesto. Todos los demás beneficios que otorga el empleador de ahora en adelante quedan gravados por el impuesto. Bueno, otra modificación que introduce la ley 27743 es que se incrementan significativamente todas las deducciones personales. Hablamos del mínimo no imponible, las cargas de familia, las deducciones. Como pueden ver, esta es la nueva tabla, que es retroactiva, aclaremos, al 1 de enero de 2024. Si bien la ley se sancionó ahora, hace algún tiempo, relativamente corto, lo hizo retroactivo el 1 de enero de 2024. Y dos aclaraciones importantes que incluyó como novedades la ley 27743 es que para los trabajadores en relación de dependencia se añadirá la 12ª parte de las deducciones personales que pudieran corresponder. Esto es por el aguinaldo, la 12ª parte, ¿sí? Y otra cuestión que no es menor es que se elimina el beneficio del incremento del 22% de las deducciones personales para el personal de zona patagónica, que antes sí estaba y ahora quedó eliminado. De hecho, cuando se trató en senadores, se lo había incluido, pero en la versión final no quedó ese incremento de la deducción. Bueno, acá tenemos la nueva escala que introduce la ley 27743 para el periodo fiscal 2024. Es una escala que vemos que tiene escalones bastante más grandes, digamos, y se alcanza una alícuota máxima del 35% recién a partir de exceder un importe de 36 millones de pesos. Bueno, esta es la escala sobre la que se va a tributar. Acá tenemos, como para ver un poco, bueno, y esto en la realidad en qué se ve plasmado, en mi declaración jurada en qué se va a ver plasmado. Bueno, planteamos distintos casos, veamos dos. En el caso de un soltero sin hijos, va a tributar impuesto a las ganancias cuando su remuneración bruta sea superior a 1.800.000 pesos o su remuneración neta sea superior a 1.494.000. En tanto, un casado con dos hijos menores de 18 años va a tributar impuesto cuando su remuneración bruta sea superior a 2.400.000 o su remuneración neta fuera superior a 2.081.000 pesos. El tema de la industria petrolera es muy extenso, no vamos a entrar en todos los detalles. Lo que sí vamos a decir es que la ley 26.176 prevé determinadas exenciones para el personal de la industria petrolera. Lo que hace la nueva ley, la 27743, es restringir estos beneficios para
el personal de pozo, el denominado personal de pozo. Es decir, lo que se busca con esto es que todo el personal jerárquico, directores, gerencia, etcétera, no queden amparados por la exención. Eso es lo que busca la ley. Bueno, después hay una ampliación del decreto reglamentario respecto a qué se entiende por personal de pozo, con actividades inescindibles, que genera ciertos grises y va a haber que ver a la luz de futuros dictámenes de la FIP e interpretaciones. Finalmente, como tenemos para el periodo fiscal 2024, va a quedar dividido en dos partes, una en la que aplica el impuesto cedular y otra en la que aplica el impuesto a los ingresos personales. Se prevé un mecanismo de empalme, ¿sí? O un mecanismo de transición, que está plasmado en el artículo 83 de la ley. Lo que se prevé es una deducción especial, ¿sí? Que se va a aplicar para las rentas percibidas entre el 1 de enero de 2024 y las devengadas hasta el 30 del 6 de 2024. Nótese que habla de percibidas desde y devengadas hasta, o sea, cambia criterio, uno es de percibido y otro va por lo devengado. Lo que se busca, ¿qué se busca con esto? Se busca que no se incremente la carga tributaria por el semestre que ya cerró cuando la ley fue sancionada. ¿Sí? Obviamente que no se incremente por efecto de la derogación del régimen cedular, que ahora una persona no tenga que poder pagar, que no tenga una obligación de pagar más de impuesto de las ganancias por un periodo que ya cerró. Hace como un compartimento estanco. Lo que sí aclara la ley es que en ningún caso dará lugar a devolución. En el caso de empleados en relación de dependencia, si se generara un saldo a favor del contribuyente, el mismo se aclara que se computará en sucesivas determinaciones hasta su absorción, ¿sí? O sea, en los periodos subsiguientes. Bueno, ya vamos a ir terminando. Mecanismos de actualización se modifican, las deducciones personales y la escala del artículo 94 se va a comenzar a actualizar en forma semestral, los 1 de enero y 1 de julio. El índice a aplicar va a ser el IPC, cambia tanto la periodicidad como el índice que se aplica. Esto va a ser a partir del periodo fiscal 2025 y subsiguientes. Para el periodo fiscal 2024, que ya estamos acá, ya estamos a mediados de agosto prácticamente, excepcionalmente se prevé en el mes de septiembre un ajuste por la variación del IPC también correspondiente a los meses de junio y agosto. Bueno, y finalmente, tengo acá un asistente de lujo, lo tengo como asistente de lujo. Bueno, finalmente tenemos la declaración jurada informativa, que queda por la reglamentación, no por la ley, sino por la reglamentación, queda sin efecto la obligación de presentar la declaración jurada informativa del impuesto a las ganancias. Sí se mantiene del impuesto a los bienes personales, siempre que el importe no supere, digamos, determinado monto. Recordemos que para periodo fiscal 2023, que es el que está ahora, que es el que nos interesa ahora para las presentaciones, es de 15.917.863,58. Bueno, eso sería todo. Les agradezco y quedamos para responder preguntas. Continúan. Bueno, seguimos con bienes personales, ¿sí? Bueno, bien. Para bienes personales hay dos capítulos que trae la ley, ¿sí? Uno es un régimen especial de ingreso de bienes personales, ¿sí? Un régimen específico con ciertos beneficios. Y también lo que trae la ley 27743 es modificaciones en la ley de impuestos de bienes personales, ¿sí? Dos temas. Ahora vamos a referirnos al primer tema, este régimen especial de ingreso de bienes personales. Algo bastante novedoso, ¿no? Yo por lo menos no recuerdo no sabía. Antecedentes, ¿sí? Bueno,
recordemos que estamos en el ámbito de la imposición sobre el patrimonio, sobre los bienes personales. Hasta ahora hemos hablado de imposiciones sobre la renta, ahora pasamos a la imposición sobre el patrimonio, ¿no? A nivel nacional, bienes personales. ¿Esto qué prevé? Estamos hablando acá, sí, esta primera parte de un régimen optativo, está clara, es un régimen optativo de carácter individual. Para decirlo brevemente, ¿de qué se trata este régimen? Básicamente lo que propone es una unificación de la tributación del impuesto de bienes personales. Después vamos a ver dos casos que quedan afuera de este supuesto de unificación de tributación de bienes personales, que es el caso de las donaciones y otras liberalidades, que trae una regulación específica dentro de este régimen general, perdón, de este régimen especial, y el tema de los responsables sustitutos. Bueno, para decirlo en palabras cortas, insisto, este es un régimen de unificación de tributación de bienes personales. Vamos a ver que este capítulo siempre va a estar pivoteando y va a estar haciendo conexión con el régimen de blanqueo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que siempre este régimen especial va a hacer una distinción entre aquellos bienes que hayan sido regularizados a través del régimen de regularización de activos, blanqueo, y los que no hayan sido regularizados. Vamos a ver los distintos tratamientos, es distinto, ¿sí? Entonces, esta unificación que propone la ley para bienes personales, para aquellos bienes que no hayan sido regularizados, la tributación está unificada para los periodos fiscales que van desde el 2023 hasta el 2027. En cambio, para aquellos bienes que hayan entrado al blanqueo, la tributación unificada va desde el periodo fiscal 2024 a 2027. Hasta ahí vimos que esto es un régimen de tributación unificada del impuesto a bienes personales. ¿Cómo? ¿Cómo se determina? Porque la ley tiene que traer los elementos de la determinación del impuesto y están en la ley, ¿no? Obviamente los contadores, que son los que hacen la liquidación, podrán detectar cosas, pero uno ve la ley y están básicamente los elementos, ¿no? Sujeto, base imponible, alícuota. Vamos a ver muy simplemente cómo se determina este régimen. De nuevo, hacemos la distinción. ¿Son bienes regularizados o no regularizados? Si los bienes no entraron en el blanqueo, la ley establece una forma de determinación de la base imponible, agrega mínimos, excluye ciertos activos, o sea, hay una forma la ley detalla la forma de conformación de la base imponible, por eso se aclara según la ley, la 27743, porque esto lo determina. Esa base imponible que se determina con todos estos condimentos que trae la ley se multiplica por 5, lo cual tiene mucha lógica, porque recuerden que es una tributación unificada de bienes personales de 5 periodos fiscales, lo cual tomamos base imponible, multiplicamos por 0,5 y a eso le aplicamos la alícuota que trae esta ley, que es del 0,45. Y con eso se determina este régimen, lo que hay que ingresar por este régimen. ¿Sí? Y con eso queda, digamos, tributado en bienes personales desde los periodos fiscales 2023 a 2027 para este tipo de bienes. Ahora bien, los bienes que hayan sido blanqueados tienen otra forma de determinación de la base imponible, que tiene otras características que están en la ley, que también dependen, digamos, de los momentos en que se ingresó al blanqueo, etcétera. Acá, como la unificación de la tributación es por 4 años, obviamente esa multiplicación de la base imponible se hace solo por 4 años y se lo multiplica por 0,5. Fíjense que la alícuota es 0,5 superior en el caso de los bienes blanqueados, ¿sí? Básicamente, los dos beneficios que trae este régimen es este ingreso unificado, y también el otro beneficio es la estabilidad fiscal en materia de impuestos patrimoniales, y hay una definición y hay una forma de calcular cuándo se supera esa estabilidad fiscal, y está fijada hasta el año 2038. Sí, que no es menos. Que no es menos, sí. Bueno, ahora habíamos dicho, ¿se acuerdan en la slide anterior, que esto era una tributación unificada de bienes personales, salvo algunos supuestos? Uno era el caso de los responsables sustitutos, que ustedes saben que en bienes personales tenemos la figura de los responsables sustitutos, que son aquellos que ingresan el impuesto por bienes que son de terceros. Y el otro supuesto es el que se ilustra en esta presentación. Básicamente es un impuesto especial que se va a aplicar a donaciones y liberalidades
Por liberalidades entiende la ley aquellos casos donde un sujeto entrega un bien a otro, pero lo hace a un valor menor al valor de mercado. ¿Sí? Entonces, el concepto es amplio en este punto. ¿Y qué es lo que dice la ley? La fotografía se toma la ley. ¿Qué pasa si hay un donante que no adiós la red social, que dona, que hace una liberalidad, que puede entregarse por el valor menor al valor del mercado, a un sujeto que sí ha de liberarse? Primero supuesto que hay que ver. Eso es la libertad. Además, la ley dice, bueno, pero en este caso el donatario además tiene que cumplir ciertos requisitos de parentesco, ¿no? Con casinos, bueno, está definiendo la ley de grados, me parece que es cual pasado, hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? De un donante que no ingresó al cuerpo, un donatario que ingresó y que además parientes, donantes, esto es un marco de voto de liberalidad, y esto se configura, antes del 31 de diciembre de 2027, perdón, ahí hay un error de tipeo, y uno se ve Digamos, ir al futuro, te digo. Sí, exacto. Es 2027, esto se dice antes, porque en este caso el donatario tiene que ingresar un impuesto adicional, ¿sí? Adicional, que está por fuera de lo que haya ingresado por el régimen especial de ingresos, está un impuesto adicional, cuya alícuota va a ser 0,5, si el bien no fue regularizado, no fue blanqueado, y 0,5 en el caso que el bien haya sido blanqueado. ¿Sí? Y bueno, esto tiene una serie de procedimientos, hay algunas dudas, esto creo que se tiene que aclarar en los próximos días. Me gustaría que sigamos avancemos a la segunda parte de bienes personales, que son las modificaciones a la ley. Muy bien, esto es la segunda parte de lo que hemos comentado, cuáles son las modificaciones ya en ley de impuestos de bienes personales, ley que todos conocemos. Acá la ley trae algunas obras sustantivas, por ejemplo, incorpora para el periodo fiscal 2023, incorpora escalas progresivas, porque la alícuota en el tramo superior del bien llega al 1,5, y estas alícuotas, ya la propia ley trae los cuadros para los periodos fiscales vigentes hasta el 2027 con bajas sustantivas de las alícuotas, hasta que en el 2023 pasamos directamente a una alícuota proporcional muy baja, ¿sí? Por lo cual eso son los cambios que trae. Una cuestión muy importante, perdón, es que significa para los bienes en el país. Exacto, esto es muy importante lo que señala Natalia, exacto. Significa las alícuotas, ya no hay esa distinción. Claro, que era muy significativo, los bienes que estaban en el exterior pagaban una alícuota de diferencial, y me parece importante que Exacto. ahora se unifica todo. A nivel de 2024 al 23. Sí. Entonces, tenemos esto cambio a nivel de las cosas. Lo otro muy interesante que trae la reforma es beneficios a funcionarios. Lo hemos visto en otras reformas. Incentivo, incentivo un premio, ¿no? Está bien, tiene lógica darle un premio al que cumplió, digamos, en tiempo y forma. Bueno, vamos a ver, me interesa especialmente ¿no? Bueno, ¿cuál es el premio y cuáles son las condiciones, no? Bueno, el premio básicamente es que va a haber una reducción de la alícuota para los cumplidores del 0,5. ¿Sí? Se va a reducir la alícuota en 0,5. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos o qué se considera cuando si uno cumplidor, ¿no? Más allá de la autopercepción? Acá la ley, autopercibo, claro, más allá de las autopercepciones, la ley se ha encargado de fijar qué es ser cumplidor para bienes fiscales. Básicamente, dice que tienen que estar presentadas y pagadas las declaraciones juradas de los periodos fiscales 2020 a 2022 antes del 31/12/2023. ¿Sí? Ya sacamos una foto y hacemos tilde a ver si la ley nos considera cumplidor. ¿Sí? Y lo otro es no haber regularizado bienes por blanqueo. Con esas dos condiciones, se puede uno tomar el beneficio.
¿sí? Y después también se prevé el caso de los sustitutos. En el caso de los sustitutos también se prevé una reducción del 0,125%. También hay algunos requisitos que son para pyme, MIPYME. Bueno, y ahí también tiene algunos requisitos y la reducción de la alícuota. Yo diría, para hacer un pantallazo de bienes personales, las tres cosas más importantes. Después también hay algunas cosas que se modifican, pero me parece que lo sustancial son estos 3 puntos, ¿sí? La escala del 2023, que ya la mencionamos, y ya hablamos de los cumplidores, cuáles eran los requisitos. Bien. ¿Estamos? Bueno, entonces esta sería la parte de bienes personales. Estamos medio, bueno, a ver, la idea era terminar esta hora, yo creo que estamos bien con el tiempo. Ya creo que hemos abusado de la confianza de todos los que nos están escuchando. 1 hora y media en este tema es bastante cansador. Esperemos haber sido claros. Hay una sola pregunta, pero que a Fernando se la vamos a contestar por mail porque me parece que excede el tiempo que tendríamos asignado. Es un tema, me parece, para desarrollarlo y llevar a tiempo. Así que, Fernando, después te mandamos un mail y contestamos o te llamamos y te damos la opinión. Salvo esa pregunta, por lo visto no hay otra pregunta. Esperamos haber sido claros que no hayas quedado de esas preguntas. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, que hubiesen estado hasta este momento escuchándonos, y agradecemos mucho que nos están haciendo señas. Así que bueno, ¿algo más? ¿Está todo bien? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Y bueno, por conectarse. cualquier duda nos mandan un mail, tienen nuestros mails, así que, o a la info del estudio, y nosotros resolvemos las dudas. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día.